Buenos días, Shabbat Shalom a todos. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Que el Eterno se manifieste de una manera hermosa en sus vidas en este día. Le damos gracias al Eterno por esta oportunidad de hablar con ustedes. Recuerden, hermanos, que hoy seguimos con el conteo del Omer y a la tarde, a la puesta del sol, entramos en el día 45. Así que estamos solamente a 5 días de celebrar el Shavuot. A partir de la tarde. A partir de la tarde, sí. Hoy estamos corriendo el 44. Correcto. Entonces, hermanos, la parashá de hoy tiene que ver con Bamidbar, que es los primeros 4 capítulos de Números. Y vamos a entrar en unas definiciones sobre lo que es la palabra Bamidbar y de dónde viene esta palabra, cuál es su raíz. Pero primero vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por este día de reposo que tú has ordenado en tus 10 mandamientos, que los cumplamos como parte de esos mandamientos, el cual tú honraste, Yeshua, en tu tiempo en la tierra, cuando tú, Señor, dice tu palabra que era tu costumbre en día de reposo entrar en la sinagoga y estar allí con tu comunidad en Jerusalén. Gracias, Padre, por el ejemplo de Yeshua, esperando, Señor, que cada día podamos aprender más y más de nuestro Mesías y Señor Redentor Yeshua, quien nos fue el ejemplo máximo del Padre hacia nosotros, con el intento de reflexionar quién es el Padre y cómo es el Padre a través de su Hijo Yeshua. Gracias, Padre, por tu Hijo Yeshua. Gracias por tu palabra, tus mandamientos, tu instrucción, que es tan clave en estos días donde vemos tantas aberraciones y oímos tantas doctrinas de hombres que se desvían de tu verdad. Y te damos gracias, Señor, por el presidente Trump. En este día oramos por él, Señor, que tú lo ayudes a tomar decisiones sabias, que lo rodees de hombres y mujeres temerosas de ti, Señor. Y te damos gracias porque ayer él ordenó que las iglesias se abrieran otra vez, que estuvieran derecho a reunirse y tener sus reuniones, sus servicios a Dios. Entonces te damos gracias, Señor, por la conciencia de este presidente de ver la necesidad de que el pueblo estadounidense se reúna y tenga su tiempo de adoración a Dios y su tiempo de recibir la palabra. Te damos gracias, Señor, por eso, y te damos gracias, Señor, por la fidelidad tuya en escuchar nuestras oraciones, Padre, y te damos gracias porque tú eres muy misericordioso y bondadoso, porque de eso se trata tu reino, de justicia y bondad. Gracias, Padre, por tu misericordia y por esta oportunidad otra vez en este día de Shabbat. Amén. Hermanos, pues abran sus Biblias en el primer capítulo de Números, que es Bamidbar. Y la palabra de Yahweh dice así: y habló Yahweh a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Entonces, vamos a definir la palabra en hebreo de este libro Números, que es Bamidbar. Bamidbar quiere decir en el desierto. Y esta palabra viene de la raíz dabar, que significa hablar o conversar. Entonces, lo que quiere decir todo esto cuando lo ponemos junto, ¿verdad?, es que el Eterno había llevado al pueblo al desierto para hablar con ellos y para presentarles la Torá y hacer pacto con ellos o convenio. Este convenio es un convenio de una relación matrimonial, que quiere decir que está hablando de una relación de intimidad. Dios quería tener intimidad con su pueblo, que su pueblo tuviera confianza de acercarse a Él y pues buscarlo, entenderlo, vivir bajo su instrucción, etc. O sea, ese era el deseo de Dios y por eso le llamamos un convenio de una relación matrimonial. Y pues este convenio o pacto es para guiar al pueblo en su relación con Dios y con el prójimo, como lo vemos en los 10 mandamientos. Ahora, la palabra Torah tiene su raíz en la palabra yara. Y yara quiere decir lanzar, disparar, que se relaciona con arco y flecha,
con acertar en el blanco. Y esta es una de las funciones de la Torá o instrucción que Dios nos dio. O sea, lo que hace la Torá cuando la guardamos es que nuestra vida vaya bien dirigida en la dirección correcta en los caminos del Señor. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué hacer? ¿Qué rumbo lleva nuestra vida? ¿Qué dirección de Dios está teniendo la palabra de Dios en nuestra vida? La instrucción de Dios, ¿verdad? Porque cada persona que recibe un título de universidad o recibe un título vocacional, etcétera, tiene que pasar por una escuela donde hay maestros. Y esos maestros se le llaman los instructores, los que instruyen en ese tema o en ese material para poder ayudar a esa persona, a ese alumno, llegar a poder tener su licenciatura, su maestría o su doctorado. Y en el caso nuestro, como pueblo de Dios, eso ya cuando, regresando a mi ilustración ahorita, cuando el alumno hace esto conforme a lo que le indica el maestro, pasa sus exámenes, etcétera, llega un punto en que recibe su título y ya empieza a caminar o tener un rumbo en su vida hacia lo que se preparó en su carrera. Y así es cuando venimos a Yeshua. Cuando venimos a Yeshua, aceptamos a Yeshua como nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Y Él entonces, a través de su palabra, nos empieza a instruir cómo caminar nuestra vida, o sea, cómo dirigirnos en nuestra vida, a qué rumbo va a llevar nuestra vida, dependiendo de nuestra obediencia a esa instrucción. Y pues yo creo que no es suficiente saber de quién es la verdad, sino que es importante vivir en la instrucción o la verdad que Dios nos enseña a través de su Hijo Yeshua y a través de los mandamientos que Él dejó establecido para nosotros tener un buen rumbo en la vida, una buena dirección en la vida, para que la bendición de Dios esté sobre nosotros, como se lo prometió al pueblo de Israel. Y sabemos que si no nos regimos por la instrucción de Dios, nuestra vida está caminando fuera de la voluntad de Dios. Y rapidito así, hermanos, vámonos a 1 de Juan 3 y 4. 1 de Juan 3 y 4. Vamos a ver lo que dice la palabra del Eterno ahí. Y dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también a la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, cuando obedecemos sus mandamientos, somos como flechas lanzadas y damos en el blanco y así no fallar, o sea, no pecar contra Dios. Entonces, fallar al blanco es pecar, es lo que es, según estos versos aquí, en 1 de Juan 3 y 4. Cuando hablamos de Torah, hablamos de enseñanzas o instrucciones. Y el pueblo, cuando Dios llamó al pueblo, yo sé que en este capítulo habla del censo porque era importante contar, poder contar con quién iba Dios a contar en situaciones de defensa, en situaciones de trabajo, en situaciones de función como pueblo. Pero también es para ver cuántos, cuando hablaba con ellos era para ver y hablar de nuevo, recordarles que la instrucción de Él era muy importante que ellos la obedecieran si querían tener buena relación con Él. Entonces, cuando hablamos de la Torah, hablamos de enseñanzas o instrucciones para entrenar y llevar a los hijos a la madurez, si lo vamos en un término práctico, para ponerlos en el camino correcto. Vamos a ver el Salmo 94:12 que nos da un poquito de luz sobre este pensamiento que le estoy dando, recordando que la Torah es más que ley. Ley solo sin enseñanza no es el corazón de la Torah. Por eso algunas veces la traducción de Torah al griego ley no es la mejor, porque ley sin enseñanza no es el corazón de la Torah. En el Salmo 94:12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Yahweh, corriges y en tus enseñanzas lo instruyes, es decir, en tu Torah o en tus mandamientos.
Bamidbar, como digo, este es un tiempo que Dios está diciendo, los llevo al desierto, quiero reunirme con ustedes y quiero tener una plática, quiero hablar con ustedes. Y yo creo que las personas que tienen buenas relaciones con otros seres humanos, empezando con el matrimonio, son personas que tienen muy buena comunicación con su cónyuge. Entonces, yo creo que es importante, hermanos, que tomemos en serio nuestra relación con Dios. Y hoy, hermano, yo quiero entrar en un enfoque con Yeshua. Es decir, simplemente vamos a ver lo que Yeshua enseñó, lo que Yeshua dijo, ¿verdad? Porque es también como una plática. Yeshua tuvo muchas pláticas con los discípulos y muchas pláticas con los religiosos, ¿verdad? Porque los religiosos donde iba Yeshua lo seguían, pero no porque querían oír su instrucción, sino porque querían agarrarlo en alguna cosa que estuviera el mal, ¿verdad? O quería arrinconarlo con algunas preguntas para ver qué respuesta tenía, para ver si él estaba en contra de la instrucción del Padre, de la Torá, ¿verdad? Entonces, vamos a tener unas definiciones porque Yeshua mismo se describe como la verdad. Cuando vemos ahí en Juan 14:6, la Biblia dice que Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces vamos a definir eso de acuerdo a esta palabra. Verdad viene de la palabra primero, basado en la primera letra del alefato hebreo, que es Aleph, o en el griego alfa, ¿verdad? Y Yeshua dijo que él era el Aleph y el Taf en hebreo, o el alfa y omega. Él está diciendo yo soy real. Cuando viene la definición de esta palabra, primero, que es sí, alfa y omega o Aleph Taf, y cuando vemos esta definición de primero y último, que es lo que quiere decir primero y último, vamos a ver que lo que está diciendo es yo soy real, yo soy actual y yo soy verdad. Por eso dice la palabra que su palabra, él era el mismo ayer, hoy y por siempre y por todos los siglos. Yo soy el mismo. Yo soy el mismo ayer, hoy, atrás, hoy y mañana, ¿verdad? Para ponerlo así, pasado, hoy y mañana. Cuando Dios le dijo a Moisés su nombre, que le dijo yo soy, porque Moisés estaba indagando sobre el nombre de Dios que le estaba ordenando ir a liberar a Israel de Egipto, este nombre quiere decir existir. Y existir quiere decir ser, vivir, tener realidad o un ser actual. Esa es la definición de yo soy. Entonces, verdad es su nombre, de acuerdo a lo que él mismo dijo, Yeshua, que Dios es verdad. Quisiera enfatizar esto con el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, 10 al 12. 2 de Tesalonicenses 2, 10 al 12, si quieren abrir sus Biblias y me siguen ahí. Dice así. Perdón, 2 de Tesalonicenses 2, 2, discúlpeme, estoy aquí. Creo que estoy en Timoteo, por eso estoy mal. Ok, ahí voy. Verso 8 dice, y entonces se manifestará, el 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Noten la conexión de salvación con verdad. Cuando tú recibes a Yeshua, tú estás diciendo, yo quiero recibir la verdad. Porque Yeshua es la absoluta verdad. Por eso él dice que él es alfa y omega, Aleph y Tav. Porque él está diciendo, yo soy lo absoluto en la verdad. Desde principio a fin. Tú empiezas a hablar de él y terminas hablando de la verdad que es él. O sea, él es verdad al principio y es verdad al final. ¿Verdad? Ahora, fíjense. Recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Seguimos. Por eso, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, cuando hablamos de verdad, estamos hablando de esa conexión que hay en Yeshua como la verdad para ser salvo. Cuando yo recibo a Yeshua,
yo lo recibo a Él como la absoluta verdad. Y eso quiere decir que mi jornada en la tierra, mi rumbo en la tierra depende, esa dirección de mi vida en la tierra depende de yo seguir la verdad absoluta que está en Yeshua. Y Yeshua, cuando habla de la verdad, te está representando al Padre, y el Padre fue el que dio la instrucción desde el principio, ¿verdad? Desde que Adán y Eva están en el huerto, le está dando instrucciones, no tomen del árbol, etc. Y esa instrucción la desobedecieron y fueron echados fuera del jardín. Entonces, el enfoque, hermano, que yo quiero que ustedes vean que Yahweh quería tener con su pueblo era que siguieran la verdad absoluta que le estaba enseñando, que no se dejaran engañar, porque cuando vemos la vida de Israel como pueblo, a través de los profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, vemos que Israel muchas veces se fue tras dioses ajenos, muchas veces dejó la verdad, se apartó de la verdad y siguió mentira y engaño. Muchas veces tuvieron profetas falsos que los desviaron de la verdad. Y los verdaderos profetas, los profetas que tenían la verdad, los encarcelaban, los torturaban, pero ellos seguían hablando la verdad. Porque ese es lo que sucede cuando alguien está totalmente convencido y entendiendo quién es Yahweh para vivir en esa verdad y hablar de la verdad que Dios le daba como mensajeros. Ahora, en Juan 17:17 dice que la verdad nos santifica. Estaba yo leyendo hoy, Leti, en Isaías 35:8, que esto es muy importante, hermano, que usted entienda que cuando en Juan 17:17, la verdad nos santifica, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto es Yeshua. Dice así, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y recuerdan lo que había allí en lo que él dijo en Juan 1:14, ¿verdad? Que la palabra, ahorita la leemos, el verbo, ¿verdad? Se hizo carne. Es la palabra se hizo carne. Ahora, fíjate bien lo que dice aquí en Isaías 35, si se van ahí conmigo, hermanos, 35, verso 8. Isaías 35, verso 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, ni habrá, y vamos al 10. Y los redimidos de Yahweh volverán, y vendrán a Sión con alegría, gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. ¿Sí? Porque aunque esté pasando una prueba, una tribulación, lo que sea, como tú estás, ¿qué? En el camino de la santidad, que es el camino de ¿qué? De la instrucción. Si tú estás en ese camino, dice aquí, por más torpe que sea, no te extraviarás, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Yeshua como la verdad, estamos hablando de que si tú sigues la instrucción que viene del Padre y que Yeshua es el que representa esa instrucción, que habló de esa instrucción, que vivió esa instrucción, entonces nosotros empezamos a caminar en nuestra conversión, empezamos a caminar en ese camino de santidad, ¿verdad? Ahora, según lo que estamos leyendo, que vamos a estar viendo otros versos aquí, dice en Juan 1:14, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de dos cosas, de gracia y de verdad. ¿Sí? O sea, gracia representando esa misericordia, que yo vengo a perdonarte, a restaurarte, y cuando fallas yo te perdono, pero necesitas que no extraviarte del camino. Necesitas regresar al camino y caminar en obediencia a la verdad, ¿verdad? Entonces, Yeshua viene a ser una representación de la palabra en carne, encarnado, que habitó entre nosotros, ¿verdad? Y el deseo, eso de habitar entre nosotros, es tabernaculizar con Él. Es decir, ser parte de Él, ser parte de quién es Yeshua, ¿verdad? Identificado con Él, ¿ok? Ahora, recuerden esta semana que estamos ahorita todavía. Hace atrás, unos días, le mandé un pensamiento de Lamentaciones 3:40, perdón. 3:40.
Vámonos a Lamentaciones, hermanos, 3:40. Y son tan amables. Y recuerden lo que yo les dije allí en esta porción de Lamentaciones 3:40, donde le exhorta al pueblo a escudriñar sus caminos, a buscar a Dios y a regresar a Dios. Le dice al pueblo Jeremías, mira, le dice, ustedes se han extraviado del camino y ustedes han dejado de buscar a Dios, y si no hacen eso, no pueden regresar a Él. Porque ustedes han aceptado adorar No dejan de hacer eso. Sí, si no dejan... No, lo que quiere decir que si no dejan el camino que llevan y escudriñan otra vez los caminos de Dios y buscan a Dios, no pueden regresar a Dios si no hacen esas dos cosas primero. Entonces, ¿por qué? Porque pues Jeremías era el profeta de Dios. Él hablaba palabra de verdad a ellos y los reyes no lo aceptaban y los líderes no lo aceptaban y aceptaban lo que decían los otros falsos profetas que decían que paz, paz, paz. No es verdad lo que dice Jeremías, ¿verdad? Y bueno, no le creían a Jeremías y cuando Jeremías dice van a ir en cautiverio, el rey opuesto va a venir o los llevar, va a oprimir, él se los va a llevar a menos que ustedes se humillen y pidan perdón a Dios y restauren su relación con Dios. Pues no le creían a Jeremías, le creían a los falsos profetas. Entonces al creer a los falsos profetas caían en ese extravío, si se puede decir, en un camino falso bajo una falsa profecía o una falsa declaración, ¿correcto? Ahora, cuando yo estaba estudiando, además estaba meditando y viendo este pasaje de la Biblia, me fijé que empecé a definir qué es escudriñar. Escudriñar es que tú indagas. Escudriñar es que tú otra vez empiezas a ver la verdad de Dios. Una vez que tú empiezas a entender esa verdad de Él otra vez y lo empiezas a buscar, quiere decir que ahora tú empiezas a querer tener una cercanía a Él. Por eso tú dices, cuando hablamos de la bendición sacerdotal, dice que el rostro de Yahweh se voltee hacia ti y te llene de misericordia y paz, ¿verdad? Porque cuando hablamos del rostro de alguien es donde más vemos lo que está en el alma. Es donde más vemos los sentimientos de la gente, ¿verdad? Cuando una persona está triste, no le miramos las manos. Cuando una persona está alegre, no le miramos los pies. Cuando una persona está emocional, no miramos el pelo. Cuando una persona tiene una expresión, sale de su rostro. Y dice que el rostro de Yahweh se había oscurecido, o sea que Dios había volteado su rostro y ya no miraba a Israel por tanto pecado y tanta desobediencia a la instrucción de Dios. Escondió su rostro, exactamente. Entonces, regresando a Yeshua, porque hay que tener un balance, ¿verdad? Entonces, si estudiamos a Yeshua, Jesucristo, como la verdad, y hacemos lo que Él ordena y enseña, entonces estaremos caminando hacia el Padre. ¿Cuándo es que empezamos a caminar hacia el Padre? Por medio de Yeshua, porque dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo yo me regreso al Padre? A través de Yeshua, haciendo lo que Él ordena y enseña. Entonces estaremos caminando hacia el Padre. Este camino se le llama el camino de la verdad y lleva a vida eterna, ¿verdad? Entonces, desde el momento que yo acepto a Yeshua y empiezo a experimentar lo que es la conversión, yo empiezo a caminar en esa vida y hacia la vida eterna, pero primero es la verdad la que tengo que vivir y obedecer para caminar hacia la vida eterna. Porque el camino de la verdad es desde el principio. Yeshua vino a vivir como verdad en persona para que regresemos al Padre. Esa es la meta de Yeshua. Yo vengo como verdad para que ustedes se arrepientan, se conviertan y regresen a mi Padre. ¿Sí? Esa es la meta de Él. Y el sacrificio de Él, pues es el sello, ¿verdad? Que sella el pacto de que si tú vienes a Él, te arrepientes y te conviertes de tu pecado, tu iniquidad, tu inmundicia, y tú le dices al Señor, yo quiero seguirte. Entonces tú empiezas a entrar en esa verdad de Dios, lo que llamo buscar a Dios. Buscar a Dios es educarte en la verdad de Dios, en la instrucción de Dios, para que tu rumbo sea en la dirección correcta, ¿verdad? Cuando pecas, pues ahí está la gracia que te dice, bueno, pecaste, pide perdón, pero entra otra vez en el camino.
No te desvíes, no sigas desviado, porque esa no es la manera con Dios. En Primera de Juan, hermanos, 1, si van a ir conmigo, Primera de Juan 1, 4 al 7, hablando un poquito de esto de regresar al Padre, vamos a entender que más claridad sobre esto, y lo vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 1, del verso 4 al 7, dice así, capítulo 1 de Primera de Juan, 4 al 7, dice: Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos, ¿qué, Leti? La verdad. ¿Lo está viendo? La verdad. No practicamos la verdad, que es igual a la Torah. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo o de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces vemos la conexión aquí, hermano. En regresar al Padre, en regresar al mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, como lo leímos ahí. También lo podemos ver este mismo principio en Salmo 119, 35. Vámonos ahí, Leti. Salmo 119, 35, uno de los salmos más largo, ¿verdad? De más versos en la Biblia. Dice así el Salmo 119, verso 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Es decir, hermano, que Dios no te va a obligar a hacer esto. Pero si tú quieres regresar al Padre, por medio de Yeshua, porque Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si tú quieres regresar al Padre, como leímos ya en Jeremías, que tenían que hacer en Lamentaciones, ¿verdad? Que tenían que escudriñar el camino, buscar a Dios y regresar al Padre, ¿verdad? Entonces, aquí lo vemos, hermanos, que es importantísimo que usted tenga la dirección de Dios en este caminar de la verdad por sus mandamientos, pero esto es algo voluntario. Nadie te puede obligar, ¿verdad? Ni Dios te puede obligar. Es totalmente voluntario. Nosotros no vamos aquí a tratar de cambiar mentes ni corazones de nadie. Lo único que estamos es exponiendo la verdad de Dios. Si usted la quiere seguir bien, y si no la quiere, allá tú con Dios. Pero nuestra responsabilidad como pastores es darte la verdad de Dios, ¿verdad? Según la enseñó Yeshua, que es la base, y lo que el Padre dio desde allá atrás con Adán y Eva. Ahora, quiero llevarlos también a Jeremías 6:16, creo que es una cita clave en este punto que estoy dando, hermanos. Jeremías 6:16. Léalo conmigo, hermanos, si tiene ahí su Biblia, y léalo en voz alta. Dice así: Así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Más que dijeron, no andaremos. O sea, su camino no lo quisieron, pero sí aceptaron el camino que los extraviaba de la verdad. Sí aceptaron el camino de los falsos profetas y falsos dioses. Entonces empezaron a vivir una vida de acuerdo a ese camino, que es una vida de perdición, inmoral, una vida de desenfreno, una vida carnal, pero todavía están diciendo, o sea, es como yo oigo a una gente que dicen, Leti, no, yo de verdad, yo soy un creyente en Dios tremendo, pero vives en otro camino, o sea, no es en el camino que que Yeshua mismo exhortó a que viviéramos, el camino de la verdad, ¿verdad? Exacto. Porque si no vives en el camino de la verdad, te estás engañando, ¿ok? Estás religioso, vas a una iglesia, pero no quiere decir que estás en el camino de la verdad, sino estás siguiendo la instrucción de Yeshua. Así es. Entonces, esa es clave. La palabra que entonces habéis oído, como dice aquí, es desde el principio. No es una nueva doctrina de Yeshua. Yeshua no estaba predicando una nueva doctrina ni una nueva enseñanza.
No, ni desechando las palabras del Padre. Ni desechando las palabras del Padre, porque imagínate, si desecha las palabras del Padre no está debidamente representando al Padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando buscamos a Dios, Leti? Cuando nos ordena que lo busquemos, quiere decir que literalmente lo encontremos, Leti. Quiere decir que lo encontremos. Y para eso tenemos que ir a su palabra para encontrarlo. En la cultura hebrea, el nombre identifica el carácter de la persona. Cuando un judío le pone nombre a su hijo, lo que le está haciendo es identificando el carácter del hijo con ese nombre. Por eso tienen definición los nombres, ¿verdad? No nada más cualquier cosa que vieron, el rayo que voló, ¿no? No, sino que tiene un nombre que tiene que el hijo va a identificarse con ese nombre y va a desarrollar su carácter de acuerdo a ese nombre, ¿verdad? Ahora, buscar a Dios es adorarlo. Y le presento ese punto antes de hablar de esto, porque buscar a Dios es también adorarlo. Es una manera, cuando yo busco a Dios, yo lo estoy adorando. Porque si yo no busco a Dios, no me interesa adorarlo, ¿sí? Hay una cosa, Leti, que yo veo algunas veces en la gente que dice que son creyentes, que dice que están adorando a Dios, pero no obedecen a la verdad de Dios. O sea, dicen que están adorando a Dios, pero su vida es una vida que está todavía muy metida en el mundo, ¿verdad? Como dijo Yeshua en la oración de Juan 17, Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Exacto. Y nosotros tenemos que adoptar eso que dijo Yeshua, orando al Padre como intercesión por sus discípulos y los que vendrían a creer. Que que estaban en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, algunas veces nosotros creemos que podemos participar de lo que el mundo es, que es un camino desviado, y decir que somos creyentes y seguidores de Yeshua. Creo que eso es un engaño. Ahora, el buscar a Dios, que es adorarlo, porque estás dedicando tiempo a eso. No está nada más acostado, estás buscando a ver de qué se trata Dios. Jeremías 9, 23, 24, si hay algo que te vas a alabar, que sea en qué, entenderlo. En entenderlo, en conocerlo. En conocerlo. Entonces, si tú no tienes ese tiempo para entenderlo y conocerlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos, no? No hay adoración. Esto encierra inquirir. Cuando hablamos de adoración, Leti, ¿tú sabes lo que encierra esto? Inquirir, requerir con tu voluntad. Esto te lleva a conocer su verdadera identidad, su verdadera naturaleza a través de su palabra. Entonces, conoceré su verdadera identidad. Cuando yo inquiero de Dios, cuando yo busco a Dios, yo estoy inquiriendo, conocer quién es Él, entenderlo. Estoy teniendo una identidad a su verdadera naturaleza como Dios, ¿verdad? Y eso me identifica con Él, porque la verdad de Dios me identifica con Dios, porque la verdad de Dios es absoluta, ¿verdad? Ahora, vamos a oír lo que Yeshua dice, porque esto es importante, hermano, que oigamos lo que Yeshua dice antes que escuchar a ministros para asegurarte de oír la verdad. Estaba oyendo el testimonio de este hombre que se pasó toda una vida, bastante tiempo en una iglesia donde primero oía al ministro y luego, cuando tenía tiempo, leía la palabra, ¿verdad? Pero empezó a entender que lo que él estaba oyendo no estaba de acuerdo con la palabra. Estaba enseñando cosas de acuerdo a esa denominación, pero que en sí estaba predicando lo de Yeshua, la verdad, pues no totalmente, ¿verdad? Entonces, él empezó a ver esto y empezó con ese verso de Juan 14, 6. Cuando Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Y eso le pegó. Dice, yo estoy caminando en la verdad, estoy yo hacia la vida eterna, estoy seguro de lo que estoy haciendo, no estoy seguro que estoy en la verdad, porque he estado tantos años nada más oyendo lo que alguien cree de la Biblia, pero yo no por mí mismo he buscado conocer la verdad. Entonces, Yeshua, hablándole a Tomás en el verso 7, le deja saber, ¿verdad? Y vamos a ir a Juan 14, 7, le pido. Porque Tomás está preguntándole, oye, basta si nos enseñas al Padre. ¿Cómo vamos a ver el Padre si nunca lo hemos visto?
Muéstranos al Padre. Muéstranos. Nos basta. No muéstranos al Padre y nos basta, exacto. Y Yeshua tiene una respuesta para Tomás. En el verso 7, y dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Yeshua le dijo, hey, todo este tiempo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Yo y el Padre somos uno. Yo no estoy hablando por mí mismo. Entonces dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Entonces vemos aquí que es esencial que conocieran a Yeshua para poder conocer al Padre. Eso es lo que le está diciendo. No me conocen todavía. Todo este tiempo que yo he estado con ustedes y no me conocen. Si me conocen a mí, me conocen al Padre. Entonces la clave, Leti, es conocer a Yeshua. Si tú no conoces a Yeshua como la verdad, no nada más el sacrificio en el madero, que es importantísimo eso. Pero si tú tienes que conocer a Yeshua por la verdad que Él enseña. O por la verdad que Él enseñó. Si tú no lo estás conociendo de esa manera, entonces tú nada más estás, como decía este autor, él decía, yo nada más conocía que Él murió por mí, que Él perdonó mis pecados, que Él murió y resucitó, y que un día regresaría. Y con eso ya yo ya corría mi vida cristiana. Se conformó con eso. Se conformó con eso, ¿verdad? Y la cosa es que no es suficiente. Tú tienes que conocer la verdad que enseñó Yeshua, porque Yeshua es la verdad. Y tienes que caminar en esa verdad para poder, ¿qué? Vivir hacia la vida eterna. ¿Ok? Ahora, lo opuesto a la verdad, Leti, es ¿qué? ¿Qué es lo opuesto a la verdad? La mentira. Exactamente. Te voy a dar 10 puntos. Ándale. Entonces, lo opuesto a la verdad es la... $10. No, ya quiere dinero. Ahorita oramos por ti, hermano. Lo opuesto a la verdad es la mentira. Así como lo opuesto a la verdad es lo falso. Exactamente. Ya estás ganando bastante. Okay. Así como lo opuesto a la verdad es mentira, así como lo opuesto a la verdad es falso. Una mentira, vamos a definir una mentira. Una mentira es una declaración falsa con la intención de engañar. Pues sí. Eso es lo que es. Vamos a definirlo, porque para que la gente entienda bien claro lo que es una mentira. Creo que todo el mundo lo entiende, pero en este contexto así se define. Es una declaración falsa con la intención de engañar. Entonces, lo falso, Leti, engaña, es deshonesto, es infiel. Lo que sería el mejor amigo tuyo que se vuelve un testigo contra ti. Sí. ¿Verdad? Pero falsamente, ¿verdad? ¿Se le llama qué? Falso. O un traidor. Testigo. Sí, falso testigo. Traidor. Exactamente. Entonces su intención es que engañar y no es real. En este caso, cuando no es real, llamamos a algo que no es real un falso. Vamos a decir, alguien que declara algo que no es real, como los falsos profetas. Ajá. Que venían al pueblo y le decían otra cosa opuesta a lo que decía Jeremías, que estaba hablando la verdad de Dios. Sí. Entonces es algo que aparenta una cosa, pero es algo diferente, algo que no es. O sea, es algo que parece ser una cosa, pero que en sí es algo diferente. Y eso se le llama, ¿qué, Leti, en las palabras de Dios, de Yeshua? ¿Con qué? Una persona que aparenta ser algo que no es, se le llama hipócrita. Sí, pues sí. Ok, ahí ya perdí. Ya perdiste un punto. Entonces, hipócrita, hermano, es otra manera de manifestar tu falsedad o tu engaño, ¿verdad? Eso es autoengaño, ¿verdad? Sí. Tú mismo estás engañado creyéndote algo que no es verdad. Sí, porque recuerda, Yeshua es la verdad total. Lo que él predicaba era la verdad total que fue dada desde el principio, allá en Bereshit, en Génesis. Entonces, perdón, déjeme tomar un poquito de agua. Entonces, ¿qué dice Yeshua de aquellos que no predican la verdad de él?
Vamos a ver qué dice Yeshua en los evangelios. Perdón. En Mateo 5:19 los llama pequeños. Ay, sí. Pequeños en el reino. En Mateo 7:16 al 17 le dice él que no tienen buen fruto. No tienen buen fruto. En Lucas 6:46 dice él que son desobedientes. Desobedientes. Y que enseñan lo que les conviene como los fariseos, ¿verdad? Allá en Mateo 24. Enseñan todo lo que les conviene a ellos para engañar a la gente. Recuerda que se paraban en las casas de las viudas y oraban unas oraciones larguísimas. Le cobraban a las viudas y esa era una manera de dirigir engañar a esa viuda, ¿verdad? Con esas oraciones largas. ¿Y qué dicen los profetas, Leti, que profetizaron la venida de Yeshua? Isaías, Jeremías. Estos profetas que hablaron de la venida de Yeshua. Dice Jeremías 6. Vámonos ahí a Jeremías. Vamos a estar ahí en 3 diferentes citas. Pero vamos a ver la primera, Leti, que es Jeremías 6, 13 al 14. Porque es importante ver estos profetas porque ellos profetizaron de la verdad Yeshua. Okay. Vamos a verlo. En Jeremías 6, 13 y 14 dice así. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue ¿qué? La avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores. Y que dice en el verso 14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. ¿Ok? Vámonos ahora a Jeremías 14, 13 al 15. Jeremías 14, 13 al 15. Dice así. Y yo dije, Señor Yahweh. He aquí que los profetas les dicen, no verás espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os dará paz verdadera. Me dijo entonces Yahweh, falsamente, subrayan esto, porque es mentira, ¿verdad? Falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Es lo que está diciendo, no los envié ni los mandé. Están hablando por su propia cuenta, ¿verdad? Y hoy día tenemos ese tipo de gente, hermano. Falsos pastores, falsos ministros, falsos maestros. ¿Cuánta gente hemos tenido en nuestra casa, Leti? Profetas, que se llaman profetas. Ministros, que se llaman siervos de Dios. Que dicen una cosa delante de nosotros y allá son otra cosa y dicen otra cosa. O creen otra cosa en contra de la verdad de Dios, en contra de la verdad de Yeshua. ¿Por qué les conviene estar en esa plataforma de profeta o de eso? Por la atención y porque a la misma vez pueden ¿qué? Decretar lo que hay en su corazón como estos falsos profetas. Jeremías 23. Jeremías 23. Vámonos a Jeremías 23, 9 al 15. Dice así. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado, dice Yahweh Dios, dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un... Oh, no, perdón. Este es el profeta hablando de él, perdón. A causa de los profetas, de estos falsos profetas, mi corazón quebrantado dentro de mí y todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Yahweh y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron. La carrera que fue mala y... La carrera de ellos fue Perdón, mala. la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Se ven muy valientes, pero no son rectos. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún mi casa hallé su maldad en mi casa, dice Yahweh. Por tanto, su camino, otra vez vemos esta palabra, su camino, será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Yahweh. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras
y fortalecían las manos de los malos. Imagínate, un profeta fortaleciendo la mano de los malos y tolerando el adulterio, hermano. ¿Ah? ¿Qué tal? Como una vez me dijo una hermana, hermano, pues esos hermanos nada más viven juntos, están en fornicación, pero el pastor los tiene ahí al frente orando por los hermanos. ¿Qué es lo que están impartiendo? Fornicación, espíritu de fornicación cada vez que imponían las manos. No, pero hay que darle oportunidad para que se levanten. No, la oportunidad para que se levanten es que se arrepienten y den de estar ministrándole a nadie y se humillen delante de Dios y tengan un tiempo de restauración. ¿Cómo vas a poner a alguien en adulterio, en fornicación, a estar ministrándole a nadie? Especialmente eso se ve en las células, Leti. Gente que está ministrando en células que están en pecado, están en fornicación, adulterio, y supuestamente estos son siervos de Dios en tu iglesia. ¿Cómo es posible eso? ¿Ah? Una aberración. Una aberración, que sí, que están en camino falso, creyendo una falsedad, y esos pastores toleran esa falsedad, ¿verdad? Ahora fíjate, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo. 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Ya lo leímos. Sí, vas en el 15. Vamos al 15. Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos contra aquellos profetas. De aquí que yo les hago comer ajenjos. Ajenjos. Y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió ¿qué? La hipocresía, que es otra actuación o otra manifestación de falsedad sobre la tierra. Entonces la tierra está llena de falsedad. La tierra estaba llena de falsedad. La tierra está llena de falsos profetas, falsos ministros, falsos hombres que supuestamente eran hombres de Dios. Estaban llenos de falsedad. ¿Por qué? Porque había el pueblo querido más a los falsos profetas que al verdadero profeta. Y cuando vino Yeshua, pues él pasó por lo mismo, ¿verdad? Los rechazaron, le creyeron más a los religiosos que a Yeshua, ¿verdad? No le creyeron a la verdad, que él dijo, yo soy la verdad, ¿verdad? Y ya estoy por acabar, hermano, pero quiero dejarle eso muy claro en sus mentes. Algunas de las características de los falsos. Vamos a verlo otra vez, Leti. Ya lo vimos, pero vamos a entrar en más otras cosas más. Dijimos ya que en Lucas 6, 13 y 14 nos habla que son avaros y son burladores de la verdad. Los fariseos se burlaban de la verdad de Yeshua. ¿Eh? Claro. Imagínate. ¿Qué esperaron? Lucas 16, 13 y 14, Leti. Son engañadores. Si usted va a Mateo 24, 11, Yeshua hablando aquí muy fuertemente, qué es lo que estamos viendo en estos días, hermano. Gente que el interés que tienen es para ellos, no es para el pueblo. Porque esos falsos profetas se congraciaban con el rey. O sea, el rey le daba premios y los recompensaba. Y el rey decía, qué padre, ¿no? Que sí está hablando bien. Aquel Jeremías, ya, enciérrenlo. No queremos oír todo lo que está diciendo. Ok. Entonces, fíjese bien. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí sí dice en Mateo 24, 11. Lucas, en tu hermano Lucas 16, 13 y 14, dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros. ¿Quién eran los fariseos? Avaros. ¿Y qué? Y se burlaban de él. ¿Cuánta gente hay que se burlan de guardar los mandamientos? ¿Cuánta gente oímos, Leti, que se burlan de que ya no hay que guardar nada de eso, ni los 10 mandamientos hay que guardar? Hermano, gente que se están burlando de una instrucción de Dios. La Biblia dice en Mateo 23, 25, que son hipócritas y son injustos y son hurtadores. Mateo 23, vamos a leerlo otra vez, hermanos. Mateo 23, no lo habíamos leído, yo creo. Entonces vamos a leerlo por primera vez, esta porción de las Escrituras. En Mateo 23, 25. Dice así:
Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que es una falsedad, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Eso es lo que tenían adentro, robo e injusticia. Están llenos de inmundicia, dice este mismo capítulo en el verso 27. Hay de vosotros, escribas hipócritas, porque estáis semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda, ¿qué? Inmundicia. Están llenos también, dice en el verso 28, de iniquidad. No solamente están llenos de hipocresía, sino de iniquidad. Y luego en Mateo 23, 16, 17 dice que son guías de ciegos e insensatos, que como no quieren operar en la verdad de Yeshua, operan en sus doctrinas de hombres. ¿Y qué sucede? Se vuelven ciegos, o sea, ignoran la verdad a un costo muy alto. ¿Ok? Ahí en el 23, 16, 17 dice así: hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo? ¿Qué significa al oro? O el templo que santifica al oro, perdón. Entonces estaban predicando de cosas que no tenían que ver nada con la salvación, no tenían que ver nada con la vida eterna. ¿Tú me entiendes? Era totalmente una falsedad. Y por fin dice Yeshua en Mateo 7, 21 al 23, que muchos de ustedes han oído esta declaración de Yeshua. En el capítulo 7, 21, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, o violadores de la Torah. Entonces, estos son personas que no tienen identidad con Yeshua, absolutamente nada de identidad. Entonces, nosotros, regresando otra vez, como pastores y líderes, necesitamos asegurarnos que estamos enseñando la verdad de Yeshua, que estemos enseñando la instrucción que Él dejó, basado en lo que el Padre dio desde el principio, ¿verdad? Perdón. Y de esa manera, hermano, nosotros no caemos en la trampa que caía el pueblo de Israel con los falsos profetas y los falsos maestros. Perdón. Entonces, cuando nosotros, hermano, permitimos entrar en el encuentro de Israel, creyendo esos falsos profetas, vinieron a ser una gente sin compromiso con Dios, y nosotros venimos a ser también sin compromiso con Yeshua y sus mandamientos. Perdón. Entonces Dios lo que quiere, hermano, que sigamos la simple instrucción de Yeshua, que no se aparta de la instrucción del Padre que la dio a su pueblo. Amén. No nos apartemos de esa instrucción. Si la doctrina de tu denominación no es de acuerdo a la enseñanza de Yeshua, tienes que aventar esa doctrina. ¿Te acuerdas de ti? Cuando nosotros nos paramos frente a la iglesia y le dijimos, ¿sabe, hermano? Perdónanos, porque por tantos años hemos enseñado algo que no es la verdad absoluta de Dios. Y ese momento alguna gente dice, pero ¿por qué hacen eso? No, porque reconocimos que estábamos mal, hermano, y hay una situación de orgullo en nosotros, hablando a pastores y a profetas y a ministros, que no nos atrevemos a reconocer cuando no estamos caminando en la absoluta verdad de Dios, y pararnos y decirle al pueblo, ¿sabes qué, pueblo? Estamos celebrando cosas que ni debemos celebrar en esta congregación. Estamos enseñando cosas que no son la absoluta verdad de Dios, porque Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. La total verdad está en Él, incorporada. El Padre lo envió para manifestar la total verdad del Padre, que fue dada desde el principio. Entonces, otra vez, termino con esto. Lamentación 3:40. Escudriñemos nuestros caminos, hermanos. Busquemos la verdad absoluta en Yeshua y sus mandamientos, y regresemos con todo el corazón al Dios Padre, recordando lo que dijimos ya en Isaías 35:8, que Dios nos exhorta a caminar en el camino de santidad, y recordar lo que dijo Yeshua:
yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Porque Él vino del Padre y Él vino con el mensaje del Padre. Y si no, vamos a seguir las enseñanzas de Yeshua y vamos a darle prioridad a la enseñanza de X denominación y X doctrina de hombres sobre la enseñanza de Yeshua, entonces quiere decir que nosotros estamos, ¿qué?, operando en falsedad. Y Dios va a traer un juicio sobre estos pastores, ministros, profetas, lo que sea tu título como ministro, sobre tu vida por no pedir perdón a Dios primero y luego pedir perdón al pueblo por estar engañando al pueblo con medias verdades. Entonces, hoy les exhorto, hermano, que vean otra vez lo que quiere decir esta parashá, ¿verdad? Bamidbar. Quiero reunirme con ustedes en el desierto porque quiero platicar contigo, con ustedes, conversar con ustedes, porque yo he hecho un pacto matrimonial con ustedes de intimidad y no quiero que se extravíen del camino. Al final, ¿qué dijo Moisés de ti? Cuando ya se iba a ir Moisés, Dios le dijo, este pueblo se apartará de mi verdad, se apartará de los mandamientos que le he dado, se apartará de y seguirán falsos dioses. Porque la tendencia del hombre es hacia el pecado. La tendencia del hombre es violar lo que Dios ordenó que se hiciera. Exactamente. Y el ego del hombre es así. El ego dice, yo hago lo que yo quiero, a mí ¿por qué me tiene que instruir nadie? ¿No? Pero hermano, si quieres la bendición de Dios, sométete a la instrucción de Él. Amén. Amén. Pues Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones a todos. Los dejo con la bendición sacerdotal. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom. Amén. Sean benditos, hermanos. Un abrazo de parte mía y de Leti. Sí, amén. Que el Eterno los abrace con su amor, su cariño. Sí, Y que esta semana sea una semana de mucha bendición. Amén, amén. A base de su obediencia. Así sea. Amén. Dios les bendiga a todos. Shalom.